mucho gusto a la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Gracias por estos minutos, diputada, qué gusto saludarla. Al contrario, Alejandro, con mucho gusto de saludarte. A ver, estábamos viendo los números de cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados. Morena, lejos de la mayoría absoluta, que es 250+1. Pero ayúdenos a entender, ¿para qué sí le va a alcanzar a Morena en esta legislatura? Pues mira, tiene una mayoría simple o relativa, es decir, tiene más diputados que todas las demás fuerzas políticas y eso sin duda le permite para aprobar cualquier reforma legal en la Cámara de Diputados, por supuesto con la suma de los aliados, porque hay que recordar que reformas legales como pudo ser el tema del padrón o otras que son reformas legales, el propio tema del presupuesto, se modifican a través de una reforma legal y requiere solamente mayoría simple, es con la mitad más uno de los presentes en ese momento. Y eso puede suceder con los diputados que ya tiene Morena o con los que tiene como aliados y por supuesto alcanzaría esto. Lo que pierde la mayoría absoluta que es necesariamente tener 251, con lo cual esta legislatura que está por terminar le había permitido controlar la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política es muy importante, es la que pone en la agenda los temas que se discuten día a día, es la que decide qué sí pasa y qué no pasa. Y entonces el que pierda el control de la Junta de Coordinación Política también le va a pesar porque no tendrá la misma capacidad de imponer una agenda legislativa como sucedió durante esta legislatura y por supuesto será mucho más difícil que pueda conseguir una mayoría calificada. La mayoría calificada es de 2/3 de la Cámara y ni con sus aliados la alcanza. En esta legislatura le hacían falta 3 o 4 votos, que siempre era muy fácil conseguirlos, pues haciendo que o buscar a otros partidos o haciendo que los diputados no se aparecieran, ¿no? Entonces, eso le va a costar mucho más trabajo porque ahora está mucho más lejos de alcanzar la mayoría calificada y eso es muy importante porque ante nombramientos, reformas constitucionales requiere una mayoría calificada. Entonces, me parece que la ciudadanía votó por un nuevo equilibrio y eso es muy importante. Exactamente, el equilibrio es muy importante. Usted hacía referencia a este número de 250+1 que le daría poder dentro de la Junta de Coordinación Política y dentro de la mesa directiva. En este caso, si también con sus aliados logra tener este número, ¿Morena podría imponer esta agenda? Sí, pues eso es lo que sucedió en esta legislatura. Recordemos que formalmente el grupo parlamentario de Morena en esta legislatura que está por terminar llegó con menos diputados, pero se hizo de 5 legisladores ya del Verde con quien desde esta legislatura llegó a un acuerdo. Eso le permitió tener 253 diputados prácticamente toda la legislatura y controlar la Junta de Coordinación Política. Y aunque la Junta de Coordinación, como su nombre lo dice, se encuentran los grupos parlamentarios representados, al final de cuentas, al tener la mayoría absoluta, con la sola presencia del coordinador de Morena, podían definir la agenda. Es decir, no hacía falta que asistiera ningún otro grupo parlamentario, de ningún otro partido, ni siquiera de los aliados, para que ellos definieran una agenda. Y ahí es donde se decide qué reformas van a pasar, cuáles no, cuáles se fueron incluso posponiendo. Hay que reconocer que incluso en esta legislatura hubo una gran cantidad de iniciativas y de dictámenes presentados que nunca pasaron de la Junta de Coordinación Política y me parece que con ello pues también se inhibe el trabajo de las y los legisladores, que muchos hicimos muchas iniciativas que valían la pena que fueran discutidas en el Pleno y que esto simple y sencillamente nunca sucedió porque en la Junta de Coordinación Política había estos controles y de manera particular por Morena quien tenía la mayoría absoluta para controlar también los temas que se iban a discutir. ¿Se equivocó el presidente o nada más se le fue decir el PRI a la hora de que en su mañanera hacía referencia que para construir esta mayoría calificada podía pedirle al PRI, luego agrega a otros, pero ¿qué tanto está lejano de una realidad esto que dijo el presidente? Pues mira, yo creo que va a depender mucho de los temas, ¿no? Es como sucedió en esta legislatura que está por terminar. Hubo reformas constitucionales en las que fuimos de la mano, creo que incluso fue una legislatura donde más reformas constitucionales hubo, pero que necesariamente, o muchos creíamos que deberían avanzar, ¿no? Por ejemplo, el tema del foro del presidente, el tema de los programas sociales en la Constitución, el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, todas estas fueron reformas constitucionales, incluso, por ejemplo, la reforma en materia de cuidados, una reforma al artículo 4º constitucional. En estas reformas fuimos prácticamente todos los partidos, ¿no? Incluso muchas se fueron aprobadas por unanimidad. Entonces dependerá de los temas. Me parece que donde se va a encontrar
una oposición férrea, será justamente en la intención de buscar concentrar el poder y de retrocesos a nuestra democracia. ¿A qué nos referimos? Ha amenazado con hacer reformas para desaparecer los constitucionales autónomos. Me parece que ahí, por lo menos por parte desde Movimiento Ciudadano, encontrará un no rotundo. No estaremos nunca de acuerdo en desaparecer los órganos constitucionales autónomos, y en este tipo de reformas simple y sencillamente no va a encontrar eco, por lo menos en Movimiento Ciudadano. Es posible que quiera buscar otros partidos, tendrán otras maneras de presionarlos, no necesariamente las que se digan abiertamente, pero en el caso de Movimiento Ciudadano seguiremos refrendando en los hechos, como lo hicimos esta legislatura, que estaremos del lado de las causas ciudadanas y no vamos a permitir ningún tipo de retroceso en la legislatura. ¿Descartaría usted que Movimiento Ciudadano al final del día se convierta en un aliado más de Morena? Definitivamente no somos un aliado de Morena, seremos aliados de las causas. ¿Y eso qué significa? Que solamente en aquellos temas donde valga la pena dar la discusión y sean temas que beneficien a la ciudadanía, vamos a avanzar. Ningún retroceso, ninguna contrarreforma vamos a permitir que pase, por lo menos desde el Movimiento Ciudadano. No le dará ningún voto al presidente en contrarreformas ni en reformas que tengan que ver con vulnerar a algún otro de los poderes. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. Se ha discutido mucho el tema del artículo 13º transitorio, pero desde el Senado nosotros votamos en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial porque no queríamos que se vulnerara ese poder. Los demás partidos sí la acompañaron. Nosotros desde un principio tuvimos muy claro que no íbamos a permitir esa reforma y por eso no la acompañamos. Así va a suceder en la siguiente legislatura. Nuestra alianza es con la ciudadanía, lo demostramos en esta elección. No quisimos ir ni en uno ni en otro proyecto que al final de cuentas representaban posiciones del pasado. Nosotros quisimos aliarnos con la ciudadanía y ver hacia adelante, construir un proyecto y una propuesta que nos permita avanzar y no retroceder. Tengo unos segundos, diputada, me gustaría que nos platicara justo a propósito de este tema, ya que lo saca a colación. Hoy interponen o dan a conocer esta acción de inconstitucionalidad del bloque opositor en la Cámara de Diputados en contra de esta ley Saldívar, que bueno, pues usted también tuvo oportunidad de revisar este comunicado de Arturo Saldívar de hace unos días. Con esto que ustedes van a promover y el comunicado, ¿hacia dónde apunta que esta ley va a terminar? Pues mira, nosotros, la reforma al Poder Judicial se aprobó desde el 23 de abril, fue publicada en el Diario Oficial exactamente un día después de las elecciones y a partir del 8 de este mes empezó a entrar en vigor. Por eso es hasta ese momento en el que empieza el plazo legal para presentar una acción de inconstitucionalidad. Y todos los diputados de la oposición hemos considerado necesario que, independientemente del anuncio que ha hecho el presidente ministro de la Corte, vamos a presentar esta acción de inconstitucionalidad porque ambos procesos legales pueden tener diferentes resultados. La consulta que él anunció sin duda podrá discutirse y resolverse antes, sí, pero no tendría los mismos efectos que es una acción de inconstitucionalidad que, como su nombre lo dice, generaría la declaratoria de inconstitucionalidad definitiva del artículo 13º transitorio. Nosotros vemos que a todas luces esa intención de ampliar el mandato del ministro presidente es inconstitucional porque la Constitución no deja lugar a dudas, dice claramente sí, el plazo para el cual fue electo el ministro presidente y además quienes deciden quién es el presidente es entre sus propios miembros, los ministros y ministros. Por lo tanto, además sería una invasión de poderes. Por eso creemos que no tenemos ninguna duda de que es inconstitucional y lo que estaríamos esperando es que se declare inconstitucional ese artículo y que finalmente se pueda continuar vigente los demás contenidos de esta reforma del Poder Judicial. Bien, diputada Marta Tagle, le agradezco mucho estos minutos. Al contrario, Alex, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes, ahí tiene usted estas charlas.